WGBH, Boston, presenta, en asociación con el Museo de Arte Metropolitano, un proyecto de Annenberg CPB. Una poderosa corriente fluía en toda Europa, la del nacionalismo y el orgullo nacional. Las potencias europeas expandían sus imperios y sus rivalidades se propagaron por todo el mundo hasta que la guerra pareció inevitable. Hoy, en la tradición de Occidente, la era de los estados nacionales. La tradición de Occidente. Y ahora el profesor Eugene Weber de la Universidad de Los Ángeles en su viaje a través de la historia de la civilización occidental. La última vez vimos cómo los románticos miraban con nuevos ojos a la sociedad. Veían cosas que antes ya habían existido, pero ahora las observaban muy detenidamente. Estaban escandalizados, conmocionados y querían hacer algo al respecto. La revolución industrial, el estallido urbano, las mejoras en comunicaciones y en información habían concentrado la realidad y la imagen del sufrimiento, horror e injusticia a un grado sin precedentes, justo cuando el renacimiento del siglo XIX, la revolución, el romanticismo, tornaron a la gente más sensible, más propensa a impresionarse o a deprimirse por el sufrimiento humano. Las maravillas de la industria moderna competían con los horrores de la industria humana, o quizás de la industria inhumana. Niños pequeños trabajando 16 horas diarias, cayendo agotados sobre las máquinas, donde perdían la vida o quedaban mutilados. Hombres, mujeres y niños vestidos con harapos, viviendo en cuevas como osos. Varias familias en una misma habitación con piso de tierra, cubierto de barro y estiércol. El problema se mitigó por las reformas que gradualmente mejoraron la suerte de los pobres parias. Por los trabajadores que se organizaron para ayudarse a sí mismos, por la revolución que aceleró el proceso de reforma y por la producción y los recursos en aumento que trajeron más superávit y más al alcance de todos. Hacia la segunda mitad del siglo, el hambre espantosa y la miseria que tanto deprimieron a los anteriores observadores se habían aliviado. No habían desaparecido del todo, no, pero eran menos intensas. Las horas laborales se estaban reduciendo, las condiciones laborales mejoraban, había servicios médicos, pensiones para la vejez, escuelas, subsidios para la vivienda, para lotes de huertas, para desempleo. Todo llegó, no obstante, a menudo demasiado poco y demasiado tarde. En la mayoría de los países la legislación social de real importancia ocurrió a fines del siglo XIX o en el siglo XX, pero jamás había existido antes. Y si comparamos los últimos 150 años con el resto de la historia, este resulta ser un periodo excepcional. Más aún, la reforma social se produjo en parte porque las clases alta y media sentían pena por la clase baja y también eso era nuevo. Podríamos denominarlo romanticismo social.
Este consideraba al pueblo como los últimos nobles salvajes de quienes provendría la regeneración social. Y este punto de vista, que combina compasión, caridad, culpa, este punto de vista aún hoy es actual. Las reformas también llegaron porque más gente obtuvo el voto. En 1914 votaban todos los hombres, hasta en países como Austria e Italia, que iban a la saga de los demás. El sufragio masculino universal significó que los políticos que deseaban ser electos tenían que atender los intereses de sectores del electorado cada vez más grandes. Por otra parte, no se debía exagerar la presión electoral porque las reformas sociales llegaron antes que los derechos del voto en lugares como Alemania y demoraron su llegada en lugares como Francia, donde el sufragio universal había llegado bastante temprano. Sin embargo, el voto era un factor en la reforma, así como un factor negativo en el caso de las mujeres, a quienes, por no poder votar, les costó mucho presionar a los políticos, a los que necesitaban para que les otorgaran el voto. En 1914, las mujeres votaron únicamente en Finlandia y en Noruega, aunque también esto estaba por cambiar, y ese cambio estaba muy cerca en Inglaterra, cuyas mujeres estaban por obtener el voto justo antes de la guerra y lo obtuvieron justo al terminar. El hecho de que las reformas llegaron porque había más recursos para todos inspiró o confirmó ideas que podríamos denominar utilitarias sociales. Organizar adecuadamente la economía para solucionar el problema social, organizar la producción y distribución para eliminar la pobreza. Las grandes figuras de esta escuela fueron el conde de Saint-Simon en Francia y su secretario Auguste Comte, que era un matemático. Las doctrinas asociadas con Saint-Simon y Comte se conocen como saint-simonismo y positivismo. Positivismo porque se suponía que se basaba en análisis científicos de datos positivos, como matemática o estadística. Pero en realidad son doctrinas del progreso inspiradas por el progreso real que se estaba produciendo y arguyendo que el gigantesco progreso adicional podrían realizarlo administradores tecnócratas, ingenieros, financistas, especialistas de todo tipo, ya que se relacionaba estrechamente con los logros concretos que el positivismo inspiró en mucha gente, incluso en los hombres que ganaron la independencia del Brasil, quienes pusieron el lema positivista en la bandera patria, en el orden y en el progreso. El positivismo logró también algunos éxitos muy reales. Los positivistas y los saint-simonistas construyeron algunas de las grandes líneas de ferrocarril, planearon y construyeron el canal de Suez y la Torre Eiffel. Publicaron las primeras revistas en serie, iniciaron las primeras agencias de publicidad. Pero si bien contribuyeron a la prosperidad general, trataron los problemas del trabajador solo en forma incidental e indirecta. Si los trabajadores querían ser eficaces en política laboral y política nacional, ellos mismos debían organizarse o debían estar organizados para ayudarse a sí mismos. Y tenemos aquí la tradición de la rebelión social, que comienza por tratar de integrar a los trabajadores dentro del Estado burgués y que termina negando que sea posible esta integración, alegando que las clases no pueden conciliarse, que ambos bandos, los pobres y los ricos, no pueden integrarse. Con este criterio, los trabajadores, la clase trabajadora, deben conquistar el poder, deben tomar posesión del Estado y emplearlo para sus propios intereses, tal como los burgueses arrebataron el poder a la aristocracia en la Revolución para emplear el Estado para sus propios intereses. Como declara Karl Marx, solo cuando la clase trabajadora haya triunfado, solo entonces reinarán la libertad y la igualdad, porque ya
día no quedará clase alguna que oprima o sea oprimida. La sociedad puede organizarse de un modo racional, con trabajo y justicia para todos. Los recursos surgirán de todos de acuerdo con sus capacidades y para todos de acuerdo con sus necesidades. El marxismo, sin embargo, no fue demasiado influyente hasta fines del siglo. Pero las diversas doctrinas que intentaron integran a los menesterosos mediante una reforma o una rebelión. Acicatearon la revolución social e hicieron que todos estuviesen conscientes de que esto era un principio y le dieron colorido a la política y a la atmósfera de la época. Pero había una corriente aún más poderosa que fluía por Europa y fuera de ella, y era la corriente del nacionalismo. Los griegos, polacos, rumanos, checos y eslavos del sur estaban gobernados por potencias extranjeras, y los alemanes e italianos estaban divididos en muchos estados separados. Pero como todos saben, los hombres solo podían ser libres como ciudadanos de su propia nación, no como súbditos de algún monarca extranjero. Esta actitud fue la que inspiró a los latinoamericanos a alzarse contra los monarcas españoles y portugueses. Inspiró a los griegos a rebelarse contra los turcos. Inspiró a los belgas a buscar su independencia de Holanda. En verdad, la historia internacional del siglo es la historia de gente que lucha por independizarse como naciones, lográndolo como lo hicieron los italianos, los alemanes, rumanos, búlgaros y serbios alrededor de los años 1860 a 1870, o fracasando como los polacos. Quienes fracasaban continuaban intentándolo, y sus conspiraciones e insurrecciones crearon un clima de inestabilidad. En el siglo XIX no había estabilidad que perdurase en Europa a causa de las naciones sometidas. Los polacos, checos, eslovacos, romanos, eslavos del sur, continuamente conspiraban y se rebelaban para obtener lo que ellos decían que eran sus derechos nacionales. Los dos grandes estallidos revolucionarios de 1830 y 1848 especialmente fueron épocas de revolución nacional en que la gente se rebelaba por la independencia o por el derecho a unirse en un solo Estado nacional. El siglo XIX no fue una terrible época de guerra en Europa, pero las guerras que se produjeron fueron casi todas de alcances nacionales. La unificación de Italia, luego la de Alemania, después los países balcánicos, hasta que estalló la Guerra General en 1914, precisamente porque los eslavos del sur querían tener su propia nación. Y cuando finalizó la Primera Guerra Mundial, las aspiraciones nacionales del siglo XIX obtuvieron finalmente respuesta. Europa, desde Rusia hasta el Atlántico, era una Europa de estados nacionales. Pero en el siglo XIX, económicamente, los asuntos de Europa y del resto del mundo eran manejados por los países desarrollados, y hasta un punto importante desde sitios como el Banco de Inglaterra, que aquí vemos. Políticamente, los temas internacionales estaban en manos de las grandes potencias, término que fue inventado en la época de la Conferencia de Paz, luego de las guerras napoleónicas, el Congreso de Viena, con Gran Bretaña, Francia, Rusia, Austria y su imperio de Habsburgo, y Prusia, que en 1871 se convirtió en el imperio alemán. Luego, alrededor de 1870, una Italia unificada se unió al grupo. Estas eran las grandes potencias, y como verán, los Estados Unidos no formaban parte de estas, en cierto modo porque estaban ocupados en su rincón del mundo, y también porque nadie podía imaginarse en absoluto un país no europeo como una potencia.
Las grandes potencias disputaban, pero en general gobernaban el mundo como un club informal. En la primera mitad del siglo, las dos mayores potencias eran Gran Bretaña y Francia, que combinaban el desarrollo industrial con una gran población. En la segunda mitad del siglo, las dos mayores potencias eran Gran Bretaña y Alemania, por las mismas razones. El objetivo original del Club de las Grandes Potencias era evitar que se repitiera algo semejante a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa obsesionó al siglo XIX tal como la Revolución Rusa lo haría con el siglo XX. Y no hay política internacional de mutuo entendimiento en este periodo si no se tiene eso en cuenta. Las revoluciones continuaron estallando alrededor de 1820 y 1830, y en especial en 1848 y 1849. Pero siempre que las revoluciones se escapaban de las manos, las demás potencias intervenían, ayudando unas a otras a sofocar la sublevación. Y lo que es aún más importante, los motivos de las revoluciones estaban siendo eliminados. La gran causa revolucionaria tanto en Alemania como en Italia había sido la unificación nacional. Pero eso se logró en 1870, no mediante la revolución, sino mediante una política de poder conservador, manejada por estadistas inteligentes como Bismarck. Hombres como él y como Napoleón III, de Francia, comprendieron que los radicales podían ir llevando a cabo la parte menos radical de sus programas. La mayor productividad, las mejoras económicas y las reformas moderadas hicieron que esto fuese posible. Las grandes potencias, como la Inglaterra de la reina Victoria, estaban también decididas a evitar todo cuanto pudiese debilitarlas, todo cuanto permitiera iniciar una revolución. Y lo primero que deseaban evitar era una gran guerra general porque pensaban, y con razón, que la guerra adelantaría la revolución. Así que las guerras del siglo XIX tendían a ser marginales, como la de Crimea que aquí vemos, o la de los Balcanes. O si no, eran bilaterales. Francia contra Austria, Austria contra Prusia, Prusia contra Francia. En conjunto, sin embargo, el período desde 1815 hasta 1914 fue el más extenso en la historia europea sin guerra general desde la época romana. Y el motivo, o parte del motivo, es que las potencias europeas se las ingeniaron para exportar sus antagonismos y sus circuitos de energía a otros lugares del mundo, que es lo que hoy denominamos imperialismo. La política de ultramar siempre había formado parte de la política de las grandes potencias, pero en el siglo XIX esto se acentuó porque la política europea era una política mundial. Europa se había engullido al mundo. Lo logró mediante conquistas, lo logró mediante comercio e inversiones, lo logró mediante colonizaciones, enviando entre 30 y 40 millones de europeos a países que ya eran anexos de Europa, como en las Américas, o que se convertirían en anexos de Europa, como por ejemplo Australia, Nueva Zelanda, África del Norte, Sudáfrica, Siberia. Las colonias europeas como Australia de los ingleses eran efectivamente autónomas en su política, en mejores condiciones económicas que los países europeos y más desenvueltas también. En conjunto, estas brindaban más oportunidades, más igualdad, más democracia que el viejo país, al menos para los blancos. Este no era el caso, sin embargo, en las colonias donde los colonos eran minoría, donde algunos soldados, plantadores, administradores gobernaban a nativos de otro color de piel. No resultaba muy claro por qué siquiera se molestaban en hacerlo, ya que no es necesario ocupar una zona para dominar su economía. Los británicos controlaban la economía de Egipto con mayor eficacia que con Australia y ganaron más dinero. El control económico era más económico que la conquista y la ocupación colonial.
Si el mundo, no obstante, se hallaba dividido de ese modo colonial nada práctico, fue en parte porque a las grandes potencias y a las pequeñas no siempre las movían únicamente los intereses racionales. Había un sentido de aventura respecto de las colonias, algo así como lo que despiertan las historias de Tarzán. Había un sentido de misión que aportaba cristianismo, higiene o un gobierno decente para aquellos que en esa época eran definidos como la raza más inferior fuera de la ley. Ahora nos puede causar risa la carga que soportaba el hombre blanco, y había mucha hipocresía en esto, y brutalidad, y estupidez. Luego, el comercio de esclavos en el África, efectuado por africanos y árabes, que fue suprimido por oficiales y misioneros blancos, recientes conversos al antiesclavismo. Y se atendieron muchas enfermedades, y muchos problemas de superpoblación fueron causados inadvertidamente por la intervención de los médicos blancos. Pero la razón principal de que las grandes potencias se abocaran a las posesiones coloniales fue porque la rivalidad de las potencias europeas que competían por la supremacía en Europa se estaban esparciendo por el resto del mundo. Una gran potencia debía tener posesiones en ultramar y una flota. Los británicos tenían ambas cosas, los franceses también. Así que cuando Alemania se convirtió en una gran potencia después de 1870, tenían que tener colonias también y una flota a pesar de los trastornos y gastos que causaban. Hasta los italianos, una vez que estuvieron totalmente unidos en 1870, comenzaron a pensar que les gustaría parecerse a una gran potencia, de modo que comenzaron a pensar en las colonias. En todo caso, la rivalidad europea, económica y política, se extendió por todo el mundo y colmó los 30 años previos a 1914 de crisis internacionales originadas en conflictos coloniales. Esta es una caricatura norteamericana sobre la ambición imperial de Rusia. En realidad, ninguna de estas crisis produjo una guerra mundial, pero la acumulación de estas hizo temer un conflicto mayor y lo hizo parecer inevitable tarde o temprano. Y no resulta sorprendente que cuando finalmente llegó la Guerra Mundial en 1914, comenzara en lo que podríamos denominar como la última zona colonial o la última sin colonizar, los Balcanes. Tal como lo preveían los estadistas del siglo XIX, la guerra y la revolución llegaron juntas. La expansión colonial rusa sobre la costa del Pacífico había llevado al imperio zarista a entrar en guerra con el Japón, una guerra que Rusia perdió malamente. Su humillante derrota desestabilizó al imperio ruso y le provocó una revolución en 1905. Esta revolución fue sofocada, pero no antes de producir brotes revolucionarios simpatizantes entre países vecinos aún más retrógrados que Rusia, como Persia, China y lo que aún es más importante, Turquía y su decrépito imperio otomano. Con Turquía en un caos, sus súbditos y ex-súbditos balcánicos comenzaron a combatir contra los turcos y los unos contra los otros. El sublevamiento en los Balcanes amenazaba a su vez a otro imperio arcaico, el austrohúngaro, el imperio de Habsburgo, que gobernaba a muchísimos eslavos del sur, en lo que hoy es Yugoslavia. Así que la Primera Guerra Mundial estallaría en los Balcanes, porque los intereses y los temores de los tres arcaicos imperios se encontraban allí y chocaban con las ambiciones revolucionarias de los serbios, croatas, búlgaros y griegos, sin mencionar a los italianos y los albanos.
La crisis que produjo el estallido de la guerra surgió cuando el heredero del trono de Austria, el archiduque Francisco Fernando, fue asesinado por este estudiante terrorista en Sarajevo, capital de Bosnia, que luego formó parte del Imperio Austríaco. En general se creía, y con razón, que Serbia, una nación eslava independiente, intervino en el asesinato, y entonces Austria, respaldada por su aliada Alemania, se enfrentó con Serbia, que estaba respaldada por Rusia, aliada de Francia y alineada con Gran Bretaña. Ninguna de estas potencias deseaba la guerra realmente, pero todas estaban preparadas para esta, y bien preparadas debido a la larga serie de crisis coloniales. Así que el sistema de las grandes potencias, creado para evitar hostilidades mediante una mutua disuasión, ayudó a producirlas. Semanas después del asesinato de Francisco Fernando, casi toda Europa estaba en guerra. De modo que un siglo que se inició con una guerra que finalmente se decidió en Waterloo en 1815, finalizó con otra que se decidió en Flinders Field, no lejos de Waterloo, en 1918. Y este siglo, que comenzó con una era de revoluciones en Europa occidental, finalizó con una era de revoluciones en Europa oriental. Pero esa es otra historia. La próxima vez retrocederemos un poco hasta fines del siglo XIX, momento en el cual tomaron forma muchas de nuestras actitudes actuales. Hasta entonces. Los estados nacionales. La tradición de Occidente. Y ahora el profesor Eugene Weber de la Universidad de Los Ángeles en su viaje a través de la historia de la civilización occidental. La última vez vimos cómo los románticos miraban con nuevos ojos a la sociedad. Veían cosas que apetían con los horrores de la industria humana, o quizás de la industria inhumana. Niños pequeños trabajando 16 horas diarias, cayendo agotados sobre las máquinas, donde perdían la vida o quedaban mutilados. Hombres, mujeres y niños vestidos con harapos, viviendo en cuevas como osos. Varias familias en una misma habitación con piso de tierra, cubierto de barro y estiércol. El problema se mitigó por las reformas que gradualmente mejoraron la suerte de los pobres parias. Por los trabajadores que se organizaron para ayudarse a sí mismos, por la revolución que aceleró el proceso de reforma y por la producción y los recursos. WGBH, Boston, presenta, en asociación con el Museo de Arte Metropolitano, un proyecto de Annenberg CPB. Una poderosa corriente fluía en toda Europa, la del nacionalismo y el orgullo nacional. Las potencias europeas expandían sus imperios y sus rivalidades se propagaron por todo el mundo hasta que la guerra pareció inevitable.
Hoy, en la tradición de Occidente, la era del en aumento que trajeron más superávit y más al alcance de todos. Hacia la segunda mitad del siglo, el hambre espantosa y la miseria que tanto deprimieron a los anteriores observadores se habían aliviado. No habían desaparecido del todo, no, pero eran menos intensas. Las horas laborales se estaban reduciendo, las condiciones laborales mejoraban, había servicios médicos, pensiones para la vejez, escuelas, subsidios para la vivienda, para lotes de huertas, para desempleo. Todo llegó, no obstante, a menudo demasiado poco y demasiado tarde. En la mayoría de los antes ya habían existido, pero ahora las observaban muy detenidamente, estaban escandalizados, conmocionados y querían hacer algo al respecto. La revolución industrial, el estallido urbano, las mejoras en comunicaciones y en información habían concentrado la realidad y la imagen del sufrimiento, horror e injusticia a un grado sin precedentes, justo cuando el renacimiento del siglo XIX, la revolución, el romanticismo, tornaron a la gente más sensible, más propensa a impresionarse o a deprimirse por el sufrimiento humano.